Buenos días, mi nombre es Emerson Velázquez y junto a mi compañera Giselle Viña vamos a hablar un poco sobre las enfermedades producidas por el virus chikungunya y el virus Zika. Dando inicio a la ponencia, hablaremos sobre la enfermedad producida por el virus del chikungunya. Chikungunya es una enfermedad vírica transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus del chikungunya. Los mosquitos implicados son el Aedes aegypti y el Aedes albopicus. Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas incluyen el dolor muscular, el dolor de cabeza, las náuseas, la fatiga y una erupción cutánea. Factores de riesgo y determinantes importantes. Cuando hablamos de factores de riesgo ambientales, son aquellos elementos que posibilitan o influyen constantemente sobre los seres vivos, como el medio ambiente y además de los servicios básicos que necesitan las personas para la supervivencia, y cómo estos influyen para producir una enfermedad como lo es el caso de la fiebre del chikungunya. A continuación vamos a hablar un poco más en relación a cada uno de ellos. Vamos a desarrollar primero lo que sería la presencia de casos en épocas de lluvias o secas. Los efectos climáticos sobre la distribución de los vectores se basan en los factores fisiológicos que regulan la supervivencia, la reproducción, la transmisión y su interacción con los cambios ambientales. Los vectores pueden sobrevivir y reproducirse entre condiciones climáticas óptimas. Otro factor de riesgo es la accesibilidad a lo que serían los servicios básicos. Disposición de manejo de lo que sería el agua, que es la cobertura del agua para el consumo humano de calidad, de continuidad del servicio, el suministro de la cantidad suficiente, en conjunto con la disposición adecuada de lo que serían las aguas domésticas residuales. Pero en algunos lugares del país, muchas de las personas no cuentan con lo que serían los servicios de disposición de suministro adecuada. Por lo tanto, ellos se ven obligados a lo que sería el abastecimiento de aguas desprotegidas, tal como en el caso de pozos, ríos, arroyos, y también lo que asegura lo que sería un mal almacenamiento de este suministro, llevando así a que los ciudadanos almacenen estos productos en potes sin tapas. También vamos a hablar de lo que sería la recolección de desechos sólidos. Los botaderos de basuras a cielo abierto son cuna y hábitats de vectores nocivos transmisores de múltiples enfermedades, como lo es en el caso esta vez de la fiebre del chikungunya, por la acumulación de aguas en recipientes existentes en los botaderos de basuras, provocando la proliferación así del vector. Cabe destacar que el factor de riesgo más importante y con mayor relevancia es la proximidad de las viviendas hacia lo que serían los lugares con crías de mosquitos, vectores, no solo porque representa el factor de riesgo principal para la fiebre del chikungunya, sino también como para otras enfermedades transmitidas por las especies de la Aedes. La fiebre del chikungunya fue descrita por primera vez durante un brote ocurrido en 1952 al sur de Tanzania. Esta no era una enfermedad especialmente común hasta que a partir de 2004 la enfermedad empezó a alcanzar proporciones epidémicas. La enfermedad se distribuye fundamentalmente por África, Asia, el subcontinente indio, pero se ha extendido primero hacia lo que serían las Europas y luego hacia las Américas, habiéndose identificado ya en más de 40 países del mundo. Hasta el 2015 se habían registrado 1.3 millones de casos sospechosos de chikungunya en las islas del Caribe, los países de América Latina y en los Estados Unidos. En este mismo año, los países que informaron la mayoría de los casos fueron Brasil, Bolivia y Colombia. El 30 de mayo del año 2014, el Instituto de Medicina Tropical de Venezuela reportó el primer caso importado de chikungunya proveniente de la República Dominicana. Los reportes iniciales se dieron en el estado de Aragua, donde los casos eran acompañados de fiebre y rasgos cutáneos con características muy particulares y mortalidad asociada a ellos. Luego estos se extendieron a todo el territorio nacional, llevando así a posibles diagnósticos de chikungunya. La confirmación diagnóstica se logró obtener tanto en la población pediátrica como en los adultos. Vectores. Las especies de mosquitos que participan más frecuentemente en el ciclo de transmisión de este virus son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Ambas especies pueden transmitir estos virus, otros virus como el dengue y el Zika. En cuanto a la ecología de estos vectores, tanto el Aedes aegypti como el Aedes albopictus han causado grandes brotes de fiebre de chikungunya. Mientras que el Aedes aegypti está presente solamente en zonas tropicales y subtropicales, el Aedes albopictus vive en regiones templadas y templadas frías. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo diurno, aunque pueden hacerlo con más frecuencia al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas especies pican al aire libre, pero el Aedes aegypti también puede hacerlo en el interior de las residencias. El Aedes aegypti está estrechamente asociado a la vivienda y en las crías de los espacios interiores, como por ejemplo en los floreros, recipientes con agua, depósitos con agua en los baños.
El Aedes aegyptis es el vector que presenta el mayor riesgo de transmisión de arbovirus en las Américas. En cuanto a este mosquito, el mosquito puede completar su ciclo de vida desde huevo hasta adulto en unos 7 a 10 días. Los mosquitos adultos generalmente viven de 4 a 6 semanas. El mosquito es más activo, como dije anteriormente, en las mañanas y al anochecer. Por lo tanto, en estos periodos son los que predomina mayor riesgo. Agente causal. El virus del chikungunya es un virus de ARN que pertenece a la familia Togaviridae y al género Alphavirus. Hasta el momento se han identificado 3 linajes del virus del chikungunya con características genotípicas y antigénicas diferentes, 2 provenientes de África y 1 proveniente de Asia. Este último es el que se ha identificado como el agente causal de las epidemias en América. Se cree que una vez expuestos al virus del chikungunya, los individuos desarrollan una cierta inmunidad prolongada que los protege contra la reinfección. Los humanos representan el reservorio principal para el virus del chikungunya durante los periodos epidémicos, y en los periodos intraepidémicos se ha estudiado que los vertebrados son los reservorios potenciales, ya sean roedores, aves y mamíferos pequeños. Incidencia. Los datos suministrados a continuación fueron extraídos de uno de los últimos reportes epidemiológicos oficiales por parte del Estado venezolano y que datan del año 2016. La tasa promedio nacional de incidencia acumulada para aquel entonces, en el 2016, era de 11.2 casos por cada 100.000 habitantes. Evolución natural de la enfermedad. El agente. El virus chikungunya es pequeño, envuelto de genoma de ARN monocatenario del grupo alfavirus del grupo A, arbovirus de la familia Togaviridae. En cuanto al vector, existen 2 vectores principales del virus del chikungunya, el Aedes aegyptis y el Aedes albopictus, ambos presentes en trópicos y en las zonas templadas. El reservorio. Durante los periodos epidémicos, el principal reservorio es el hombre, y en los periodos intraepidémicos se identifican como reservorio los primates no humanos, roedores, aves y mamíferos pequeños. En cuanto al periodo de incubación, tenemos un periodo de incubación extrínseco que se produce en el vector que tiene una duración de 10 días. A partir de ese momento, el mosquito puede transmitir el virus al picar a un humano susceptible. El periodo de incubación intrínseco es el que se produce en el humano y tiene una duración promedio de 3 a 7 días. En cuanto al mecanismo de transmisión, el mecanismo de transmisión más importante es el biológico, en el cual el virus se multiplica en el vector, luego de la ingestión de sangre por el mosquito hembra del género Aedes. Al picar a una persona infectada en periodo de viremia, se produce dentro del vector el periodo de incubación extrínseco mencionado anteriormente. En ese momento se alcanza una concentración infectante del virus en las glándulas salivales del vector. Al picar a un humano susceptible, va a transmitir la enfermedad. En cuanto a la susceptibilidad y la inmunidad, todos los individuos no infectados previamente por el virus son susceptibles de adquirir la infección y desarrollar la enfermedad. Después de la infección, la inmunidad es prolongada y actualmente se cree que es de por vida. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico, de laboratorio y epidemiológico. Para el diagnóstico de laboratorio se utilizan 3 tipos de pruebas. 1. Aislamiento viral. Se realizan muestras de suero en fase aguda o en mosquitos de campo, antes de los 8 días del inicio de la enfermedad. 2. Lo que sería la reacción de la cadena de la polimerasa con transcripción reversa o PCR-RT para detección de las ARN del virus del chikungunya. Se recomienda para la confirmación de casos en suero desde el 1° al 7º día de la aparición de los primeros síntomas. Y por último, vamos a tener la prueba serológica de ELISA de captura de anticuerpo IgM. Es positivo a partir del 6º día de la enfermedad y persiste durante 2 meses. Posteriormente cae a niveles no detectables. La sensibilidad es del 93% y la especificidad del 95%. Esta prueba permanece activa o positiva durante toda la vida y la reactividad cruzada con las pruebas de ELISA con otros alfavirus es muy baja. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debe basarse en antecedentes epidemiológicos como lugar de residencia, historia de viaje y exposición. Algunas de las enfermedades que deben considerarse en el diagnóstico diferencial son el dengue, la leptospirosis, malaria, infecciones por flavivirus y artritis infecciosas. El dengue y la fiebre del chikungunya pueden cursar simultáneamente en el mismo paciente. En comparación con el dengue, la infección por chikungunya ocasiona un dolor más intenso y es localizado en las articulaciones y en los tendones. Al inicio, la fiebre es más aguda y su duración es corta. Es raro observar también en estado común de chikungunya shock y hemorragias.
Debido a la imposibilidad de discriminar clínicamente la chikungunya del dengue, particularmente en los estadios tempranos de la infección o las infecciones concomitantes, es conveniente tener presente los signos de alarma, que son dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, hipoalbuminemia, sangrado de las mucosas, somnolencia, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, y en los laboratorios vamos a encontrar un aumento brusco de hematocritos y descenso de las plaquetas. Signos y síntomas. Los signos y síntomas los vamos a dividir en 3 fases de la enfermedad. Una fase aguda. La enfermedad aguda generalmente se caracteriza por inicio súbito y vamos a encontrar fiebre intensa, típicamente superior a 39 grados centígrados, y dolor articular intenso. Otros síntomas que pueden incluir son la cefalea, dolor de espalda difuso, mialgias, náuseas, vómitos, artritis de varias articulaciones, exantema, muy pruriginoso y conjuntivitis. La fase aguda dura entre 3 y 10 días. La fiebre generalmente dura entre 1 y 7 días y puede ser continua o intermitente, pero la disminución de la temperatura no se asocia a mayor gravedad de los pacientes. Vamos a tener una fase subaguda que va después de los primeros 10 días, en donde la mayoría de los pacientes sentirán una mejoría en su estado general de salud y en cuanto a los dolores articulares. Sin embargo, posteriormente puede ocurrir una reaparición de los síntomas y algunos pacientes pueden presentar síntomas reumáticos como artritis de varias articulaciones y tenosinovitis hipertrófica. Estos síntomas son más comunes de 2 a 3 meses después del inicio de la enfermedad. Y por último, y no menos importante, vamos a tener lo que sería la fase crónica, que se caracteriza por ser de afección articular persistente. Además de la persistencia de los síntomas durante más de 3 meses, vamos a tener reumatismo prolongado, fatiga y hasta en oportunidades vamos a encontrar depresión. Dentro de las complicaciones que se pueden desarrollar la enfermedad por fiebre de chikungunya, vamos a tener meningoencefalopatías, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebeloso, paresia, parálisis y hasta miocarditis. Niveles de prevención. La fiebre chikungunya y el virus del Zika tienen síntomas similares y comparten además métodos de prevención, por lo que resulta clave la vigilancia epidemiológica, la atención clínica, el control de vectores, la prevención de secuelas y la disminución del impacto económico y social. Dada la ausencia de agentes antivirales o vacunas para curar o prevenir estas enfermedades, la única opción disponible de control es el control de la Aedes aegypti, principalmente especímenes maduros con la aplicación de larvicidas y los adultos con fumigación con insecticidas. En cuanto a la prevención primaria, el objetivo es realizar acciones individuales, familiares, comunitarias, institucionales regulares, sostenibles para intervenir los factores de riesgo domiciliarios que favorecen la transmisión. En cuanto a la promoción de la salud, su objetivo se basa en desarrollar intervenciones de los determinantes que originan el riesgo de introducción del virus del chikungunya, con participación social y comunitaria activa y organizada. En cuanto a la prevención secundaria, se basa en tratar los síntomas, evaluación clínica de pacientes para determinar la necesidad de pruebas para corroborar la presencia de insuficiencia renal, signos y síntomas neurológicos, insuficiencia hepática, enfermedad cardíaca, entre otras enfermedades y el paludismo. Valorar también el estado hemodinámico y aplicar soporte de rehidratación si es necesario. También vamos a hacer en este nivel toma de muestras de sangre para realizar pruebas serológicas contra el chikungunya y otras enfermedades consideradas en el diagnóstico diferencial como el dengue. Vamos a revisar los antecedentes de la enfermedad actual y evaluar si el paciente tiene signos de alarma compatibles con dengue grave. En el nivel de prevención terciaria se basa en asegurar que hay un equipo médico integral para asistir al manejo de los pacientes con enfermedad grave. Vamos a hacer también toma de muestra de sangre para aplicar serología y también vamos a considerar otras enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, fiebre reumática, gotas o fiebres infecciosas por meningoencefalopatía bacteriana o virales. Dada la intensidad del dolor y el potencial a largo plazo que produce el virus del chikungunya, debe considerarse tratamiento de rehabilitación a largo plazo, asistencia psicológica y se debe también considerar el desarrollo de protocolos y equipos de centros para el manejo del dolor crónico. Vigilancia epidemiológica en Venezuela. La vigilancia se realiza de acuerdo a la fase en que se encuentre el área ante la introducción o no del virus del chikungunya.
Así entonces vamos a tener dos fases, una fase de preparación y una fase de respuesta. En cuanto a la fase de preparación, se basa en establecer puestos centinelas para la vigilancia del síndrome febril, para que puedan detectar los casos de chikungunya a tiempo. También vamos a fortalecer lo que sería la vigilancia del dengue, capacitando sobre la clínica, diagnóstico y tratamiento, resaltando la diferencia con el virus de la fiebre del chikungunya. En cuanto a la fase de respuesta, vamos a tener dos estadios. Primero, introducción confirmada. Una vez detectado un caso autóctono de fiebre del chikungunya, se debe llevar a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva. ¿Para qué? Para, primero, rastrear la diseminación del virus, monitorear las posibles causas de introducción del virus en las áreas circundantes, describir las características epidemiológicas y clínicas clave, evaluar la severidad clínica y el impacto sobre la sociedad, y también identificar los factores de riesgo de infección o de enfermedad severa. También para identificar lo que serían los linajes del virus del chikungunya circulantes. Segundo, va a haber cuando hay una transmisión sostenida, una vez introducido el virus en el país, se puede considerar disminuir progresivamente el número de pruebas y la vigilancia activa. Por ejemplo, hacer las pruebas solo en una infección de los casos sospechosos o hacer las pruebas solo en casos graves o atípicos, recién nacidos, casos identificados en riesgo nuevos. Esto con la finalidad de evitar costos innecesarios. Buenos días, continuando con la presentación, ahora les voy a hablar sobre la enfermedad por el virus Zika y les habla Giselle Viña. El Zika, también denominada la fiebre del Zika, es una enfermedad viral transmitida por mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus infectados. Es causada por el virus Zika, que es un flavovirus. Los hospedadores principales son los monos y los humanos. Su periodo de incubación es de 3 a 14 días y la mayoría de los pacientes van a cursar asintomáticos. Sin embargo, hay algunos que presentan sintomatología y estos van a cursar leve y el tiempo de duración es de 2 a 7 días. Las complicaciones con las cuales cursa esta enfermedad pueden ser de carácter neurológico, como lo es el síndrome de Guillain-Barré, y congénitas, como lo son las malformaciones. Cabe destacar que no existen vacunas ni un tratamiento específico y este viene determinado según la presentación clínica de la enfermedad. Factores de riesgo y determinantes más importantes. Entre ellos se encuentran el vivir en países endémicos con regiones tropicales y subtropicales o viajar a dichos lugares, tener relaciones sexuales sin protección, ya que el virus del Zika puede transmitirse de una persona a otra mediante el sexo, transfusiones de derivados de sangre de un donante en estado de viremia y la presencia de aguas estancadas que favorezcan lo que es el desarrollo y la proliferación del vector. Hablando un poco sobre la distribución, decimos que el virus del Zika se localiza en las regiones tropicales y subtropicales y las áreas especialmente de alto riesgo incluyen algunos países de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, al igual que algunas islas de la región del Pacífico y aquellas que se encuentran localizadas cerca del África Occidental. Como el vector que transmite el virus del Zika se encuentra en todo el mundo, es probable que los brotes continúen propagándose en nuevas regiones. En Venezuela se han detectado casos sospechosos en los 24 estados. Según el reporte de la OEPS del 2017, los estados que reportaron mayores incidencias fueron Falcón, Sucre y Amazonas. Vías de transmisión. La principal es mediante la picadura del mosquito hembra del género Aedes, sobre todo de la especie Aegyptis en las regiones tropicales. Tenemos también la transmisión vertical vía placentaria, ya que el virus del Zika puede pasar de una mujer embarazada al feto. La transmisión sexual, la transmisión sanguínea y productos sanguíneos y por último, pero no por ello menos importante, tenemos también al trasplante de órganos. El vector que presenta mayor riesgo de infección de arbovirus en las Américas es el Aedes aegypti, que está presente en casi todos los países del hemisferio, excepto en Canadá y en Chile continental. Es un mosquito doméstico que se reproduce en recipientes artificiales o naturales que contengan agua, principalmente tobos y cauchos. Su ciclo de desarrollo es de 7 a 10 días y los mosquitos adultos viven de 4 a 6 semanas.
La hembra Aedes aegypti es la responsable de la transmisión de la enfermedad, ya que ella necesita sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo. El macho no se alimenta de sangre. Cabe destacar que los huevos Aedes aegypti pueden resistir condiciones ambientales secas durante más de un año, y esta es una de las estrategias más importantes que utiliza esta especie para sobrevivir y propagarse. Agente causal. El agente causal es el virus Zika, que es un arbovirus que pertenece a la familia Flaviviridae y género Flavivirus. Es una ARN de cadena sencilla positiva. Al hablar un poco de la incidencia, tenemos los reportes de la Organización Panamericana de la Salud, donde en el año 2016, 35 países de las Américas confirmaron casos autóctonos, es decir, de transmisión vectorial, de infección por el virus Zika, entre ellos países de Norte, Sur y Centroamérica, también varias islas de la región del Pacífico y aquellas localizadas cerca de África Occidental. Según dicho reporte, en Venezuela se han detectado casos en los 24 estados, los cuales quienes reportaron las mayores tasas de incidencia fueron Falcón con 30 casos por 100.000 habitantes, Sucre con 28 casos por 100.000 habitantes y Amazonas con 8 casos por 100.000 habitantes. Clínica. Evolución natural de la enfermedad. El periodo de incubación, como ya se mencionó, es de 3 a 14 días. En la evolución natural de la enfermedad del virus Zika, el agente causal es el arbovirus Zika. El hospedador son los mamíferos vertebrados como los humanos y los monos, y el medio ambiente corresponde a climas tropicales y subtropicales en donde se encuentre agua estancada o en recipientes. Continuando con las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes infectados son asintomáticos. Los pacientes que cursan con sintomatología generalmente es leve y tienen una duración de 2 a 7 días y consiste en fiebre, erupciones cutáneas múculo-papulares que van a empezar en la cara y se extienden después al resto del cuerpo, conjuntivitis, mialgia, artralgia, malestar y cefalea. En algunos casos pueden presentar complicaciones neurológicas como lo es el síndrome de Guillain-Barré, la meningitis o meningoencefalitis. En las pacientes infectadas durante el embarazo es causa de microcefalia y otras malformaciones congénitas. Asimismo, se asocian complicaciones al embarazo como lo es el parto prematuro y el aborto espontáneo. Para el diagnóstico del virus Zika, primero que nada nos vamos a orientar en el diagnóstico clínico epidemiológico. Posteriormente, identificamos lo que es el agente etiológico mediante la realización de pruebas serológicas, donde se recomienda realizarla 2 veces. Primero, en la fase aguda de la enfermedad, entre el tercer y 10º día tras la aparición de los primeros síntomas, y luego en la fase de convalecencia, 2 a 3 semanas posterior a la primera toma. También se pueden realizar estudios moleculares como lo es la PCR en tiempo real, en sangre completa, suero, orina y semen. En sangre, el material genético del virus puede detectarse solo en periodos de viremia, en la mayoría de los casos hasta 7 días desde la aparición de los síntomas. En el suero de hombres, de mujeres no embarazadas hasta el día 11 o 13 y en el caso de las embarazadas hasta la 10ª semana. En caso de un periodo de incubación más largo, es decir, más de una semana, los resultados de los exámenes moleculares pueden ser negativos. En orina y el semen, el material viral puede detectarse por más de 2 semanas. Otro de los estudios que nos pueden orientar en el diagnóstico es la presencia de leucopenia, trombocitopenia, linfocitosis, monocitosis, elevación de la lactato deshidrogenasa y de las transaminasas. En el caso de sospecha de transmisión vertical, está indicada la realización de una ecografía fetal con el fin de valorar el grado de desarrollo del encéfalo. Diagnósticos diferenciales. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos al dengue, chikungunya, fiebre amarilla y rubiola. Al hablar de los programas de salud pública vigentes, vale la pena resaltar que actualmente no existen programas de salud vigentes en Venezuela contra la enfermedad por el virus Zika.
En el 2016, el Ministerio del Poder Popular para la Salud entregó medicamentos a la población para tratar la epidemia del Zika por la cual se atravesaba en aquel entonces. También se llevó a cabo un plan de fumigación masiva en todo el país con el fin de controlar la proliferación y diseminación por el mosquito Aedes aegyptus. Continuando ahora con los niveles de prevención, en la prevención primaria tenemos el educar a la población y alentar las medidas para eliminar, destruir o controlar el hábitat de las larvas de los mosquitos vectores. ¿Cómo haríamos esto? Pues eliminando todo posible criadero de mosquitos donde estos puedan poner sus huevos, principalmente envases artificiales destapados con agua acumulada. En caso de que se recolecte agua, lavar el envase antes de llenarlo y posteriormente taparlos bien para evitar que los mosquitos puedan ingresar y poner sus huevos. En caso de que se observen larvas de mosquitos, botar el agua y lavar el envase para evitar así lo que es la proliferación. Realizar también estudios en las comunidades para precisar la densidad de la población de mosquitos vectores, reconocer el hábitat con mayor producción de larvas e impulsar y poner en marcha programas para su eliminación o control y tratamiento con larvicidas apropiados. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a la protección personal contra las picaduras de los mosquitos, entre las cuales tenemos aplicar este repelente a las pieles puestas, usar aerosoles en espacios abiertos para evitar lo que es las inhalaciones, usar camisas manga largas y pantalones largos siempre que nos encontremos en exteriores y usar mosquiteros en camas si la habitación no tiene aire acondicionado o una tela metálica. Prevención secundaria. La prevención secundaria se basa en la detección temprana del virus Zika, con lo que las posibilidades de curación son más elevadas. Los altos niveles de recuperación pueden conseguirse mediante el conocimiento por parte de la población de aquellos signos o síntomas iniciales los cuales los alerten de la aparición de la fiebre del Zika. Otro modo de llevar a cabo una correcta prevención secundaria son los programas en las poblaciones susceptibles a padecer esta enfermedad. Por ejemplo, la realización de diagnóstico precoz, notificación a la autoridad local de salud en caso de que haya peligro de un brote de Zika, aislamiento de los pacientes afectados evitando el acceso de los mosquitos a los mismos, precauciones pertinentes con la sangre, desinfección concurrente e investigación de los contactos o de la fuente de infección. La prevención terciaria. Con este nivel vamos a tratar de disminuir, retardar o evitar las complicaciones de la fiebre del Zika. Tal es el caso del síndrome de Guillain-Barré, la mielitis, entre otras. Y en pacientes embarazadas, las malformaciones congénitas, aborto espontáneo y o partos prematuros, debido a que no hay un tratamiento específico como tal. También facilitar lo que es la adaptación del paciente a su entorno realizando las siguientes medidas: tomar abundantes líquidos o suero oral, guardar reposo controlando la fiebre, tomar antipiréticos y analgésicos, tal es el caso del paracetamol. Es importante que en personas a las cuales se le detecta enfermedades transmitidas por vectores debe evitarse la administración de AINES o ácido acetilsalicílico hasta no descartar otras enfermedades hemorrágicas. Y también evitar la picadura de mosquitos mediante el uso de lo que es mosquiteros en la habitación. Y para finalizar hablaremos del control y la vigilancia epidemiológica. Entre las medidas de control más importantes para el virus Zika se encuentran diseñar y ejecutar campañas de educación para el control vectorial dirigidas a la preparación de la población, fortalecer los mecanismos de comunicación que posibiliten la información precisa y actualizada de la situación epidemiológica, generar capacidades y apoyo recíproco para el diagnóstico epidemiológico, clínico y laboratorial de casos de Zika, diseñar protocolos y directrices clínicas para el tratamiento de las enfermedades transmitidas por el vector y sus consecuencias, y la vigilancia epidemiológica, en donde, según la situación epidemiológica en cada estado, los objetivos de la misma deben estar orientados a detectar oportuna la introducción del virus Zika en un área, a rastrear la dispersión de la fiebre
por virus Zika una vez que se ha introducido. Y por último, pero no por ello menos importante, vigilar la enfermedad cuando ya se ha establecido. Cabe destacar que la detección temprana permitirá una respuesta oportuna y la identificación de las cepas virales circulantes. Y así finaliza toda la presentación. Muchas gracias por su atención. Esperamos sea de buen provecho.